Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Dylan llega a la casa de verano y ve el momento en que encierran a Hassan en la habitación, se sorprende. Mientras Dylan grita, llama a la policía, me matarán, recuerda el momento en que Sabian mató a Dylan. Baran lo saca de allí, pero Dylan no responde nada de lo que dice Baran porque está en shock. Luego, cuando Baran dice mírame a los ojos, Dylan comienza a llorar fuerte. El tío Kenan finalmente hace las paces con el papel de enfermarse para reconciliar las disputas. Cuando Baran lleva a Dylan a la mansión, todos les dan la bienvenida en la puerta. Cuando ven el estado de Dylan, se preguntan qué pasó. Baran dice ahora no y dispersan a todos y se van a sus habitaciones. Cuando Dylan se reúne un poco más, Baran pregunta si deberíamos hablar y Dylan comienza a preguntarse de qué hablaremos. Dylan le pregunta a Baran si lo que dijo Hassan Karabey era cierto, ¿realmente ibas a matarlo? Baran dice que no, que lo mantendremos bajo control. Gracias a él, Zebair llegó al fondo de nuestro hijo, no lo dejaría andar suelto. Dice que encontraré las pruebas y luego lo llevaré ante la justicia. Te lo prometí, pero en eso tengo razón. Dylan dice que no, nadie merece ser retenido así, usted no es juez ni fiscal, no tiene derecho a hacerlo. Baran dice que no le digas a alguien que asesinó a mi madre como si yo hubiera hecho daño a una persona inocente. Cuando Dylan se levanta para salir de la habitación, Baran le pregunta dónde está. Cuando Dylan dice que la gente está esperando una explicación abajo, Dylan dice que no lo hagas. Que todo terminará así. Dylan sale de la habitación diciendo, dijiste eso antes, no terminará, no terminará. Baran dice que si digo que terminará, terminará. Cuando el abogado se acerca a Zebair y le dice que perdimos a Hassan a manos de Baran, Zebair se enoja mucho. Lo agarra por el cuello y le dice, ¿no te estoy pagando una fortuna por este trabajo? El abogado dice que estaban armados, de repente aparecieron ante nosotros y no pudimos hacer nada. Zebair se da cuenta de que Baran no tiene la intención de matar a Hassan sino de recopilar pruebas y les pide que le dificulten el trabajo a Baran o incluso que se lo impidan. Y le dice al abogado que si arruinas este asunto, que me tengas miedo. La gente de la mansión le dice que decidió mantener a Baran Hassan en la casa de verano hasta que encuentre pruebas. El señor Kudret dice que a partir de ahora se hará todo lo necesario, que el asesino de su madre no podrá andar libremente. Baran le dice al señor Kudret, informe a los hombres, deben actuar rápidamente, ya no tengo paciencia. Cuando la señora Azade le pregunta a Hassan qué comerá allí, Baran dice que los niños prepararán todo lo necesario y que no se preocupen, no se quedarán con hambre ni con sed. La señora Azade dice que no puede comer nada más que mi comida, déjame ir a preparar algo. Gracias al señor Kenan, Jasmine y Arun experimentan la paz de estar en paz. Dylan dice, puedes permanecer siempre así de inocente con Miran, incluso si se cruza contigo gente mala. Pase lo que pase, Miran, la pura e inocente que hay dentro de ti, nunca pierde, querida. Mientras tanto, Baran entra en la habitación, se agacha junto a Dylan y mira a Miran. Baran dice que sé que estás enojado conmigo, pero hice todo lo que hice para protegerte. Dylan dice, Baran, ¿hasta dónde llegarás para protegernos? Baran responde todo lo necesario e inclina la cabeza. Cuando Dylan siente una opresión en el pecho, dice, estoy un poco abrumada, voy a salir a tomar aire. ¿Puedes quedarte al lado de Miran y salir de la habitación? Baran lo cuida y le dice a Miran, tu madre tiene miedo, cree que haré algo mal, pero confía en tu padre, hijo. No haré nada que moleste a tu madre. Dylan intenta deshacerse de la voz de Hassan en sus oídos. Cuando Baran se acerca a ella y quiere irse, ella lo toma del brazo y le dice que no huya. Dylan dice que no voy a huir, solo me duele verte así, ya no puedo reconocer a mi esposo. Tú no eres esa persona, no puedes ser tan malo. Baran dice que tengo que actuar, tengo que proteger a mi familia, de lo contrario no pararán, ¿no lo ves? Dylan dice, ya veo lo oscuros que son tus ojos. Cuando Baran Hassan dice que no merece misericordia y que impartirá justicia, Dylan dice que no se puede lograr justicia torturando a esa persona. Y argumentan y defienden sus propias ideas. Dylan dice, ¿sabes lo que significa encerrar a alguien en una habitación con una cadena? Lo sé, permanecer indefenso en la habitación durante días y recuerda por lo que pasó. Cuando Baran dice que no es lo mismo, Dylan dice que es lo mismo.
Vengarse de alguien solo profundizará las heridas dentro de nosotros, dice Varán, y hará que perdamos lo que tenemos. Varán, te entiendo, el dolor que estás pasando es muy profundo, no soy la señora sabia. Eras una persona inocente, Hassan no es inocente, es un asesino, si no lo hubiera atrapado, habría matado. Tú también, nadie le hará daño a Hassan. Cuando Dylan dice que si actúas así, intentarás hacer cosas más grandes mañana. Por favor no dañes al hombre que amo, Varán dice que no soy una mala persona. Dylan no era una mala persona para mi madre, tú no eres como ellos. Varán la deja después de decirle por favor no te quedes atrapado en el mal y no te quedes en la oscuridad del mal. Vienen a Frat Varán y dicen que atraparon a alguien deambulando por nuestra mansión e inmediatamente acuden a ellos. Varán abofetea a uno de ellos y les dice que les enseñen una lección que nunca olvidarán y luego los deja ir y le dice a Frat que es hora de visitar Zebair. Viene a ver a Zebair. Zebair Varán Carabey le pregunta, ¿recibiste mi mensaje? ¿Qué pasó? ¿Estás esperando que me quede sentado con las manos atadas porque estoy en prisión? ¿Lo disfrutaste? Varán muestra las fotos de los hombres golpeados y dice que deberías preguntarles a tus hombres al respecto. Rezar para no terminar como tus perros. Hassan canta entre lágrimas una canción popular en su habitación. En ese momento, cuando la señora Azade entra con una bandeja en la mano, Hassan inmediatamente se levanta y dice, «Madre, sabía que vendrías y me dejarías aquí sin otra opción». Cuando la señora Azade dice que le traje comida, Hassan dice, «Deje la comida ahora, míreme, me ataron como a un perro, me matan de hambre aquí, sálvame de aquí». La señora Azade dice que no puedo permitirme esto, usted me ha hecho incapaz de defenderla. Hassan grita, soy así por tu culpa, no olvides porque nunca me amaste, tienes una bolsa de valores para mí. Ahora abre estas cerraduras y déjame ir. Cuando Hassan dice que el mundo tiene muchas situaciones diferentes, que tal vez este sea nuestro último encuentro, la señora Azade lo abraza y comienza a llorar, diciendo que no puede soportarlo, hijo. En ese momento, Hassan saca sigilosamente la aguja de su funda y la esconde en su mano. Mientras Dylan intenta leer un libro, Varán viene y te pregunta dónde estabas. Varán responde, tenía trabajo que hacer y se sienta a su lado. Varán agarra la cara de Dylan y la gira hacia sí mismo y dice, eres la persona más hermosa que conozco. Cuando llegaste a esta mansión, cambiaste todo. Renunciaste a mí para protegerme. Curaste a todos los que entraste en tu vida. Con tu gracia y bondad. Ahora quieres lo mismo de mí, pero no puedo ser como tú, no quisiera encadenar a mi propio tío. Pero ambos lloran cuando dicen que este hombre mató a mi madre. A Hassan no le gusta la comida que le trajo su madre Azade y la tira. Aunque los hombres se acercan a la voz y preguntan qué está pasando, ¿qué hiciste aquí? Hassan no responde. Cuando Zebrille pregunta si Jasmine y Arun deberían ir juntos a Alemania después de casarse, ella se pone muy feliz cuando Zeddet dice que sí. Varán le preguntó a Dylan cómo lograste ser tan fuerte. Dylan dijo, mi fuerza es mi amor por ti. La parte más difícil es decirte que no te amo a pesar de que te amo tanto, fue como morir. Quizás incluso peor que la muerte. Pensé que protegería tu vida si te mantenías alejado de ti. Ahora, cuando me detengo a pensar en ello, me doy cuenta del gran error que cometí. Solo me doy cuenta de que si me hago uno contigo, podemos superarlo todo. Pero el miedo es que tú también tengas miedo de que algo nos pase. Pero recuerda, el miedo alimenta la ira y la ira alimenta el miedo. Después de un tiempo tienes que controlar tu ira, así que tienes que controlar tu ira. De lo contrario tu ira puede dañarnos también. Por favor reprime tu ira, estoy contigo. Si unimos nuestras manos, podemos vencer todo mal, toma las manos de Varán. Dylan tiene pesadillas con Hassan y se despierta gritando por la noche. Var intenta consolar a Dylan. Dylan quiere que Var le permita confesar que puede obligarlo a confesar todo. Pero Varán definitivamente no lo permitirá. Varán dice que solo necesitamos algo de tiempo. Dylan pregunta qué nos pasará durante ese tiempo y dice que teme que Varán empeore. Varán promete que no sucederá así y Dylan dice que confía en él y quiere que Var también confíe en él. Varán dice que no lo sabe y se levanta. Mientras Arun habla de la deuda de su madre por la boda, Jasmine llega y se entera. Cuando vi que Arun estaba muy molesto, dijo, no quiero nada, no le pidamos prestado a nadie. Luego podremos comprar lo que queramos a medida que nuestro dinero se acumule. Arun se alegró mucho y dijo, yo me alegro de que hayas llegado a mi vida.
Mientras Dylan riega las flores y conversa con ellas, Varán se acerca a ella y la oye decir: lo superaremos junto con Varán. Creo que el oscuro invierno será cálido y llegará un hermoso verano. Tal vez quiera creer que... Le dice a Dylan: créeme amor mío, llegará un hermoso verano. Tú y nuestro hijo vivirán no solo el verano sino también estaciones muy hermosas. No quiero que te despiertes más de tu sueño con miedo. Dylan: no puedo evitarlo, me preguntaste cómo me quedaban las fuerzas anoche, fue incompleto para mí. Mientras estuve viviendo con cadenas en los pies durante 3 meses, no sabía si estabas vivo o no. Solo esperaba que tu búsqueda no muriera, me encontrará, reparará mi alma con su amor, dije así sucedió. Me envolviste con tu amor, fue un bálsamo entre yo, tu corazón, tu voz, tu sonrisa. Esa oscuridad me hiciste olvidar los días, de hecho, me mostraste el camino de regreso, hermano, lo superé. Refugiándome en tu misericordia. Volveremos a superar esos días difíciles con tu corazón compasivo. Déjame hablar con Hassan Karabey, pensar un momento, él entra pensando que estoy en la habitación. Mientras Varán está sentado a un lado y pensando, el tío Ahmed viene y Varán le pregunta qué estoy haciendo mal. El tío Ahmed dice: Dios le ha dado a los humanos razón y conciencia. Una mente sin escrúpulos es como un francotirador ciego. Solo hay una cosa que puedes hacer. Debes escuchar a tu corazón. Cuando Varán dijo: ¿qué pasa si dicen algo incorrecto? El tío Ahmed dijo: los escucharás con el corazón y los oídos. Él dice que te lo mostrarán. Dylan: miran, ¿estoy siendo injusto con tu padre? ¿Qué piensas, mamá? Pero sé que está tratando de protegernos del mal. Pero podemos protegerlo sin renunciar a la bondad, ¿verdad, mamá? Mientras Varán escucha esto, viene y abraza a Dylan por detrás y le dice: vamos, prepárate, habla con Hassan si eso te tranquilizará. Dylan está feliz e inmediatamente va a prepararse. Mientras tanto, Hassan se deshace de las cadenas y las esposas con una aguja. Cuando Dylan viene diciendo que estoy listo, Varán dice: vámonos. Cuando Pervin llega a la puerta de Cebrille con un pastel en la mano, Cebrille le dice que se mantenga alejada de mí, de mi esposo y de mi familia. Cuando Pervin dice: ¿qué estoy haciendo para que su esposo no se sienta incómodo? No es fácil de olvidar, Cebrille grita y lo echa a patadas por la puerta. Mientras la señora Azade y Gul hablaban de Miran, Gul de repente volvió a sentir náuseas. La señora Azade dijo con alegría: mira, no me equivoco, Gul, estás embarazada y si es un niño, tocaré la pandereta. Con alegría. Cuando Frat los escucha, lleva a la señora Azade a un lado y le dice: no presiones a Gul, está embarazada. No te agaches, no podemos tener hijos. La señora Azade se enoja mucho. Frat dice que es culpa mía, que no tendremos hijos por mi culpa. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.